Bueno, bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. Justamente esta es la última clase de este curso y ahora vamos a ver una introducción a la computación cuántica. ¿Ok? Disculpen el error tipográfico aquí. Este tema es un complemento a lo que habíamos visto en la clase anterior, que es el tema de álgebra booleana. Y ahora pues vamos a ver una nueva tecnología que está todavía en proceso de investigación para el desarrollo de nuevos computadores basados justamente en la tecnología la tecnología cuántica, ¿no? O la computación cuántica. Muchas de las cosas que les voy a mostrar aquí son informativas y nos van a dar una perspectiva justamente de este tema de la computación cuántica. Entonces, los procesadores que se fabrican en la actualidad se basan en la interconexión de billones de transistores en placas muy pequeñas de silicio. ¿Ok? Aquí les voy a mostrar brevemente dos videos que nos ilustran cómo es este proceso de fabricación de procesadores, en particular de la marca Intel, pero bueno, una tecnología similar o un proceso similar se sigue para fabricar procesadores de otras marcas. Y con esto vamos a tener una idea de cómo funciona esto, al menos en la parte general, ¿no? En el tema de fabricación de procesadores. Lo que ustedes ven ahí es arena de mar y esta parte ilustra el proceso de cómo de la arena de mar se extrae el silicio y con ese silicio se construye una barra como la que están viendo emerger en este cuadro del video. Una vez que se tiene esa barra de silicio, lo que se hace es un proceso de corte en estos obleas o en estos discos, los cuales van a ser el punto de partida para la fabricación de procesadores. Lo que vieron al inicio es un proceso de pulido de la oblea y se añade semiconductores. Y luego lo que vieron es un proceso llamado litografía, donde lo que se hace es dibujar los circuitos que van a ser parte de los procesadores y el resultado lo vamos a ver a continuación. El cuadrito que ustedes vieron ahí es un transistor y nosotros hemos visto que las compuertas lógicas que implementan las funciones booleanas básicas AND, OR y NOT se fabrican utilizando transistores y al final los procesadores lo que hacen es ejecutar en bajo nivel estas operaciones AND, OR y NOT. Okay, y evidentemente los circuitos que implementan esas funciones son circuitos basados en transistores. En definitiva, un procesador no es otra cosa más que una interconexión, como habíamos dicho, de billones de transistores y justamente lo que se ve aquí es
que se van juntando transistores y luego ustedes van a ver cómo se interconectan. Lo que ustedes ven en estas barras doradas es justamente la interconexión de los transistores. Y los cuadritos que ustedes ven dentro del disco son cada uno un procesador, y ahora lo que se va a hacer es el proceso de cortar esos procesadores y obviamente ponerlos en un empaquetamiento. Bien, este video entonces nos ilustra cómo se fabrica un transistor, en este caso de la marca Intel. Repito, otras marcas van a seguir procesos similares. Lo que va a variar, por supuesto, es la arquitectura que va a tener el procesador, pero en definitiva el proceso a bajo nivel de cómo se construye el transistor va a ser bastante similar. Y lo que tenemos que tener en cuenta de este video es que, en definitiva, en un transistor hay billones en un procesador, disculpen, hay billones de transistores. Bien, entonces vamos a ver otro video acerca del proceso de fabricación de transistores que nos va a ilustrar más acerca de este proceso. The world is producing data at an unprecedented rate. Faster than our ability to analyze and understand it. To move, store, and compute all of this data requires incredible processing power. From the blazing speeds of our devices to blazing trails within AI. El mundo está produciendo cada vez más datos y obviamente para poder procesar estos datos necesitamos incrementar las capacidades de procesamiento. Ok, y de eso es un poco de lo que se va a hablar en esta parte, ¿no? Intel builds chips that are at the heart of nearly everything. Within every Intel chip manufacturing facility across the globe, innovators are pushing the limits of science and literally. En este caso se manifiesta que Intel es una empresa que está obviamente trabajando o produciendo chips para que están presentes en los dispositivos, en cada uno de los dispositivos, de muchos dispositivos que existen en la Internet. Intel tiene una serie de centros de desarrollo e investigación donde los científicos están llegando o trabajando en la frontera de conocimiento para producir nuevas tecnologías de procesadores. Literally rearranging atoms to create groundbreaking technology. This strong silicon foundation is what gives each Intel chip limitless potential. At the heart of all modern electronics, the transistor is a tiny switch, 10,000 times smaller than a human hair, that controls. En la base, como habíamos dicho anteriormente, de los procesadores está un elemento denominado transistor, y los transistores que están presentes en los procesadores de Intel y en general en los procesadores de cualquier empresa son 60,000 veces más pequeños en grosor que el cabello de una persona. Realmente es un tamaño muy muy pequeño, considerando que una de las partes más delgadas que tiene una persona es un cabello, ¿no? Controls the flow of electrons through a circuit. To build a processor, billions of transistors are packed into an area no larger than a fingernail. Para fabricar un procesador se necesitan poner billones de transistores en una área que no es, que es comparable con el tamaño de una uña. Y habíamos dicho que, bueno, antes también en el video se mencionaba que el transistor en definitiva es un switch electrónico, lo que habíamos dicho en la clase pasada. It's one of mankind's most complex feats, and a remarkable achievement that Intel has essentially doubled transistor density in every new generation of processors.
Justamente aquí lo que se puede ver es cómo se va aumentando la cantidad de transistores que se puede colocar en una misma área de procesador, y a esto le voy a quitar los subtítulos. Se le conoce como la ley de Moore. Justamente aquí ustedes pueden ir viendo cómo la cantidad de transistores va creciendo. Esta es una escala logarítmica, por cierto, en el eje vertical, en el eje horizontal es una escala lineal, pero ustedes pueden ir viendo más o menos cómo va creciendo, en este caso, en una escala logarítmica, repito, en el eje vertical, la cantidad de transistores que hay o que se han podido ubicar en una misma área. Y a esto o de esto habla en más profundidad, por supuesto, la ley empírica de Moore. A propósito, Gordon Moore es uno de los cofundadores de Intel. The process begins when silicon-rich sand is melted and cooled, forming a solid, which is then sliced into wafers. El proceso, como ya habíamos dicho, empieza cuando se toma arena de mar y de eso se extrae el silicio, y con eso se forma la barra que habíamos visto y que también se presenta en este Once video. inside an Intel fab, the raw wafers begin their long journey through an incredibly complex process. Lo que ustedes vieron en esa línea de tiempo es los diferentes pasos que se siguen para llegar a obtener un procesador a partir de una barra de silicio. They're loaded into front-opening unified pods, or FOUPs, which travel hundreds of miles along Intel's automated superhighway, going from tool to tool, as processors are painstakingly built up on each wafer. The wafer first goes through a series of important steps, such as photolithography, ion implantation, and etching, that prepare it for the critical transistor formation process. Básicamente en este caso se está ilustrando cada uno de los elementos, de los procesos por los que tiene que pasar un waffle de silicio, esa sería la traducción literal, para llegar a ser un procesador. Intel was the first to manufacture three-dimensional transistors called FinFETs. FinFET construction requires first building a channel in the form of a fin. Bueno, y aquí se está explicando cómo se ha fabricado un transistor tridimensional, que es la base de los procesadores modernos de Intel. Intel has devised several innovations to overcome fundamental barriers to continued transistor scaling. One such innovation is a breakthrough fabrication method called gate last. It involves building, then removing a temporary gate in order to precisely place the dielectric material and metal gate. This allows for the gate to wrap around the fin and control the flow of electrons through the channel. En este caso, bueno, entendiendo que el transistor es un switch electrónico, se está explicando cuál es la tecnología que sigue Intel para colocar una compuerta, donde la compuerta es finalmente lo que deja pasar o no un flujo de electrones, y de esta manera pues este transistor efectivamente desempeña el papel de ser un switch electrónico. Another invention moves the transistor contact directly over the active gate. To accomplish this, the gate material is recessed and then filled with insulating dielectric material to prevent the creation of a short circuit. Next, the dielectric near the gate is etched, filled with metal, recessed, and capped to allow a novel self-aligning process that enables the high-density contact geometries. Now, the dielectrics are etched selectively to expose only the desired part to connect to the first metal lines. This is done through an innovative via etch and deposition scheme. Ok, en este caso está explicando cómo se crean los puntos de interconexión con el transistor. Lo que ustedes vieron en la animación es el proceso que se hace para crear estos puntos de contacto con el transistor, que es algo propio de cómo Intel fabrica sus transistores, que forman obviamente los procesadores que produce. Allowing contact over active gate to happen. Finally, dozens of layers of metal interconnect lines are added to complete the circuit. Y obviamente lo que ustedes vieron en esa maraña de barras doradas es interconexiones de diferentes transistores, que en definitiva serían en hardware lo que nosotros habíamos dibujado en papel o con diagramas
la interconexión de elementos para formar los circuitos digitales que componen los diferentes elementos del procesador. Por ejemplo, una unidad aritmética lógica, los cachés, por ejemplo, entre otros elementos que tiene un procesador. After more than 1,000 of these complex steps, the wafers are finally prepared for singulation and packaging. Innovative processor packaging has become a critical feature of advanced computing architecture. 2D and 3D packaging technologies are enabling new device form factors and additional boosts in performance and energy efficiency. Testing of the final product ensures that every chip exceeds our performance and quality standards. In addition to adding more performance and features with each new processor generation, Intel's integrated design and manufacturing capabilities have enabled humanity to innovate game-changing technologies that impact. Bueno, en definitiva, y creo que queda claro de este video y del anterior, los procesadores están formados por la interconexión de transistores y en definitiva el hecho de poder lograr que estos transistores sean cada vez más pequeños es el desafío para que de esta manera podamos incrementar las capacidades de cálculo de los procesadores que evidentemente nos van a permitir crear dispositivos más potentes en cuanto a capacidad de cálculo, en cuanto a capacidad de procesamiento de datos. Y en definitiva, esto satisface las demandas de la era actual. Pero claro, si uno se fija en los tamaños que tienen los transistores, como habíamos visto, los tamaños son muy pequeños. Aquí nos daban un dato de referencia. Es 60.000 veces más pequeño el tamaño de un transistor que el diámetro del cabello de una persona. Y el cabello de una persona es bastante pequeño. Entonces, evidentemente, cada vez hacer que los transistores se hagan más pequeños se vuelve un reto y eso finalmente nos plantea un problema que es el que justamente vamos a ver en un momento. Entonces terminemos de ver este video y veamos a qué problema nos enfrentamos al fabricar procesadores usando transistores. At nearly every facet of modern life, Intel keeps powering the world. At the same time, we're powered by you, the makers, the dreamers, the doers. The people who share in our history of making the world smarter, faster, and more connected. Muy bien. Bien, antes de continuar con la presentación de este curso, les voy a compartir mi pantalla y les muestro aquí justamente información del dispositivo que estoy ahora mismo utilizando para dictar esta clase del computador y vamos justamente a buscar información sobre el procesador que tiene mi computador. Es un i7 9750H me parece que decía. Ok, vamos a buscar información sobre este procesador. Ok, entonces ponemos esto. Vamos a poner Intel acá, ok. Entonces, veamos si es correcto lo que puse, 9750. A ver, veamos si nos aparece. Sí, aquí está. Aquí nos dan datos de este procesador, ok. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la página web que les estoy mostrando? Ok. Muy amables, gracias. Aquí ustedes pueden ver un dato que es importante y es el de la litografía. Y si abrimos la ayuda, nos dice la litografía, se refiere a la tecnología de semiconducción que se utiliza para fabricar el circuito integrado. Indica en nanómetros y es el indicador del tamaño de las funciones incluidas en el semiconductor. Este tamaño que se muestra aquí nos da una idea de qué tan grandes son los transistores, ¿ok? Entonces, en este caso podríamos considerar a esto como una buena medida de qué tan grande es el transistor y evidentemente en 14 nanómetros, al hablar de 14 nanómetros estamos hablando de una unidad de tamaño bastante pequeña, donde la cantidad de átomos ya no son millones ni cientos de miles, sino ya son, estamos hablando de centenas
o decenas de átomos. Y cada vez que nosotros nos acercamos más a un número de átomos equivalente a las decenas o unidades, la mecánica tradicional, la física tradicional ya no puede explicar algunos procesos que ocurren y entramos en el campo de la mecánica cuántica. Y cuando entramos en el campo de la mecánica cuántica, ustedes habrán visto por los cursos de física que han tomado que ocurren cosas extrañas. En definitiva, en este caso no podemos controlar el funcionamiento de los átomos, o los átomos ya no exhiben el mismo comportamiento como cuando están agrupados junto a centenas o miles o decenas de miles de átomos, ¿ok? Entonces, este comportamiento diferente de los átomos hace que los transistores ya no se comporten como nosotros queremos, como switches o interruptores electrónicos, y al no comportarse de esa manera, pues evidentemente los procesadores empiezan a fallar, y ese es el reto que nos enfrentamos. Entonces, poniendo la película más clara en esta parte, ¿ok? Entonces, en una misma área, nosotros al final lo que queremos es, obviamente, poner más transistores. Voy a decir que los tamaños de los cuadritos que voy a dibujar son transistores. Cada uno de estos es un transistor. ¿Ok? Y dentro de los transistores, dentro de los transistores hay varios átomos, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos esto más pequeño, ¿ok? Y ya nos quedan pocos átomos dentro del transistor. Y el problema es que cuando tenemos pocos átomos, este transistor presenta fallas, y al presentar fallas, pues evidentemente el procesador como tal ya no funciona de la misma manera que si tuviera más átomos. Pero ¿por qué llegamos a tener pocos átomos? Porque cada vez queremos poner más transistores en una misma área. Adicionalmente, el problema de también poner más transistores en una misma área es que al tener más transistores se generan, producto de la interacción de los átomos, se genera más calor, y el hecho de fabricar sistemas de refrigeración que puedan obviamente satisfacer esta demanda también es un reto, sobre todo porque otra de las cosas que también queremos no solamente es aumentar la capacidad de cálculo, sino es miniaturizar o disminuir el tamaño de los equipos electrónicos, y ese es otro reto al que nos enfrentamos. Bien, entonces con lo que hemos visto, el problema es que los procesadores actuales tienen transistores muy pequeños, que están en el orden de los nanómetros, los cuales cada vez abarcan menos átomos, ¿ok? Por ejemplo, en un transistor de 22 nanómetros se tiene un número aproximado de 50 átomos de silicio en 22 nanómetros. En 14 nanómetros, obviamente el número de átomos va a ser menor, y cada vez que disminuyamos el tamaño de los transistores, estamos en presencia de cada vez menos átomos. Y repito, cuando tenemos pocos átomos que forman parte del transistor, el transistor ya va a verse afectado por los efectos cuánticos de los átomos, y eso va a hacer que finalmente el transistor no se comporte como lo que queremos, que es un switch activado electrónicamente. ¿Qué nos dice la ley de Moore? La ley de Moore nos dice que aproximadamente cada 2 años se duplica la cantidad de transistores en un procesador. Aquí hay un punto importante a tener en cuenta. Muchos hablan erróneamente de que la ley de Moore dice que aproximadamente cada 2 años se duplica la capacidad de cálculo de los computadores. Esto no es cierto. Lo que en realidad se duplica es el número de transistores. El hecho de que se dupliquen los transistores no necesariamente implica que también se duplique la capacidad de cálculo. Un aumento de la cantidad de transistores aumenta la cantidad de procesamiento que puede hacer un procesador, pero no necesariamente en el doble, sino puede ser en menos, o va a ser usualmente en una menor proporción que el doble. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, la ley de Moore nos dice que aproximadamente, repito, cada 2 años se duplican la cantidad de transistores, ¿ok? A medida que los transistores disminuyen de tamaño, se empieza a evidenciar los efectos cuánticos, lo cual no permite que los procesadores funcionen correctamente. Ok, todo esto que he mencionado aquí se puede ver en estos videos, que ustedes los pueden tranquilamente visualizar.
De hecho, aquí en este link está un paper justamente publicado por Gordon Moore, que es el que propone esta observación empírica que después se denominó en su honor Ley de Moore, donde, repito, habla de que cada 2 años, aproximadamente cada 2 años, se duplica la cantidad de transistores y en consecuencia, obviamente, aumenta la capacidad de cálculo de los procesadores, pero no necesariamente en el doble, sino va a ser en un factor menor. Claro, esto involucra el hecho de que esta ley en algún punto no va a poder seguirse cumpliendo. ¿Por qué? Porque sencillamente el área es limitada y el hecho de fabricar cada vez transistores más pequeños trae los problemas que ya les mencioné. Entonces, necesitamos ver otras tecnologías para fabricar transistores y, por ende, procesadores. Entre esas varias tecnologías, hoy por hoy existen 2. La una es de fabricar transistores tridimensionales o hacer procesadores por capas de transistores. Es decir, tengo la misma área, pero ahora voy creciendo en volumen y ya no en área, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder añadir poder añadir más transistores en una misma área de trabajo, pero obviamente ahora voy apilando capas. Esa es una opción. El problema de esa opción es que al final, como yo junto más transistores, obviamente mientras más transistores tengo más problemas de controlar la refrigeración, y el tema de la refrigeración es todo un desafío para construir dispositivos. Y otras alternativas que se plantean ya fuera de la computación booleana es a usar esos efectos cuánticos, en lugar de que estos efectos cuánticos sean un problema, usando valga la redundancia, estos efectos cuánticos, yo poder construir nuevas tecnologías de computación, y ahí es donde entramos en el mundo de la computación cuántica. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de computación cuántica, ok, nosotros debemos hablar de bits cuánticos, ok, que son diferentes a los bits booleanos, y estos bits cuánticos se denominan qubits. Los bits booleanos, ustedes saben que cada bit es, en definitiva, un elemento que puede tomar uno de 2 valores, o toma 0 o toma 1. Los bits cuánticos se denotan de esta manera. Esta notación, esta barra y este símbolo se llaman qubits, y dentro del qubit pongo el estado en el que está el bit cuántico. Este es un bit cuántico en el estado 0, este es un bit cuántico en el estado 1. ¿Ok? Entonces empezamos por usar 2 notaciones diferentes para referirnos a bits booleanos, que los representamos mediante estos ceros y unos, y mediante qubits a los bits cuánticos, o qubits, como también se los denomina, o como son más comúnmente conocidos. Ok, las relaciones más comunes que de un qubit pueden ser las representaciones más comunes de los qubits pueden ser a través de átomos, fotones, núcleos de un átomo e electrones de un átomo. Es decir, estos elementos de la mecánica cuántica, un átomo, un fotón, el núcleo de un átomo o un electrón, pueden ser elementos que se utilicen para representar un qubit. ¿Ok? Estos qubits necesitan satisfacer para que puedan ser utilizados dentro de computadores cuánticos con diferentes propiedades. La primera propiedad simplemente les voy a mostrar. Esto no es necesario que entendamos en profundidad, pero sí que al menos conozcamos que necesitamos cuando queremos implementar qubits, que estos satisfagan con algunas propiedades. La primera es la de reversibilidad. En esta propiedad, los sistemas cuánticos, si un estado puede conducir a otro por medio de alguna transición, entonces la transición contraria es posible. De ahí el nombre de reversibilidad. ¿Ok? Si yo llego de un estado a otro mediante algún proceso, puedo llegar del estado de destino al estado original. Esto es un requisito necesario para que realmente el qubit pueda ser útil a la hora de resolver problemas o a la hora de hacer computación. Sin embargo, existen al menos 2 fuentes de irreversibilidad en los sistemas cuánticos. Si un sistema cuántico interactúa con el ambiente circundante y el estado del ambiente es desconocido, entonces la información del sistema se pierde. El problema de los sistemas cuánticos es que son muy susceptibles del ruido, o inclusive de que cuando uno mide,
el mero hecho de medir algo a nivel cuántico cambia el estado del sistema cuántico y obviamente eso es un problema a la hora de hablar del tema de reversibilidad. El otro problema es la acción de medir un estado cuántico es irreversible, ¿ok? El hecho de que yo mida afecta al sistema y obviamente cuando el sistema se ve afectado, no sé en qué estado estuvo anteriormente, ¿ok? La segunda propiedad, y esta es quizá la propiedad más mencionada de los sistemas cuánticos en general, no necesariamente hablando como aplicación para sistemas de computación, sino en general de la mecánica cuántica, es el principio de superposición o la propiedad de superposición, ¿ok? Todos habremos escuchado en algún momento que en la mecánica cuántica hay elementos que están en un estado de superposición. De ahí el clásico ejemplo del gato de Schrödinger, que está en un estado de superposición vivo y muerto, que muchas personas lo interpretan como que el gato está simultáneamente vivo o muerto. Y cuando yo observo al gato, ahí es donde el sistema colapsa en un estado. O observo al gato vivo u observo al gato muerto, ¿ok? Cuando mido. Bueno, eso seguramente lo hemos visto. Dejando eso de lado, el tema de la superposición lo que hace referencia es que un estado cuántico es una combinación lineal de los estados base 0 y 1. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de superposición, matemáticamente lo que queremos decir es que un estado cuántico es una superposición del estado cuántico 0 y del estado cuántico 1. Y cuando decimos es una superposición, nos referimos a que es una combinación lineal. Es decir, hay un coeficiente que se multiplica por este estado cuántico, ese valor se suma a otro coeficiente que se multiplica por este estado cuántico. Esta suma de cantidades, eso es lo que se denomina un estado de superposición, porque tengo dos estados que se están sumando. La característica de estos coeficientes alfa y beta es que son en general números complejos, ¿ok? Entonces, si yo saco el módulo de estos números complejos y lo elevo al cuadrado, la suma debe dar el valor de 1. Esa es la característica de un estado cuántico, que este alfa y beta, que son coeficientes que multiplican al estado cuántico 0 y 1 respectivamente, en general, repito, son números complejos, ¿ok? Y cada uno de estos números complejos, su módulo elevado al cuadrado, eso es en definitiva cómo se puede entender esto de aquí, da el valor de 1. Entonces, nosotros aquí tenemos el estado cuántico 1, que es ortogonal al sistema cuántico o al estado cuántico 0, y aquí tenemos el estado cuántico que estamos representando, que es una combinación lineal del estado cuántico 0 y del estado cuántico 1, o una superposición, como sofisticadamente o técnicamente se suele referir. Ok, en el contexto de los bits booleanos, o bits no cuánticos, una medida permite determinar exactamente el estado de un bit. En el caso de que el bit represente el resultado de un experimento aleatorio, una medición puede repetirse varias veces y luego se promedian los resultados de todas las mediciones. Sin embargo, en el contexto cuántico la situación es diferente. Ok, los bits booleanos se pueden medir y un experimento se puede repetir varias veces, observar qué es lo que ocurre, sacar el promedio de esas veces y eso estimaría un valor de probabilidad. En mecánica cuántica decimos la situación es diferente. En una medición cuántica, la pregunta que se hace es si el objeto cuántico está o no está en algún estado particular. En realidad se hacen dos preguntas. Y la respuesta a cada una de estas preguntas es sí o no, nunca quizás o jamás. ¿Ok? Por ejemplo, el 27% de las veces puede ser sí y el 73% puede ser no. ¿Ok? Además, después de la medición, el sistema cuántico termina en el estado correspondiente a la respuesta. Por lo tanto, otras mediciones no proporcionan información adicional. Entonces, el hecho de yo poder medir varias veces un estado, que sí es posible en un bit booleano, no es posible en un sistema cuántico, porque una vez que mido, el sistema colapsa en un estado y obviamente eso hace que, en definitiva, el bit cuántico se termine comportando cuando yo mido como un bit booleano, ¿ok? Y no estaría aprovechando no estaría aprovechando la potencialidad de los sistemas cuánticos, que es guardar más datos que los bits booleanos. El resultado de cualquier medición particular no se puede predecir,
¿Ok? Esto hablando de computación cuántica. Lo que sí se puede calcular es la probabilidad de obtener una respuesta. Esta peculiar naturaleza de la mecánica cuántica ofrece tanto una limitación en la cantidad de información que puede llevar un qubit, así como una oportunidad para el diseño de sistemas que aprovechen estas características especiales. Ok, aquí tenemos un objeto cuántico. Esto puede ser un átomo, puede ser un fotón, puede ser el núcleo de un átomo o puede ser un electrón de un átomo, como habíamos dicho. ¿Ok? Este objeto cuántico nos va a representar un estado cuántico que es una superposición de los estados 0 y 1. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ilustrar en esta parte es cómo un bit cuántico puede almacenar más información que un bit booleano. Entonces, con respecto de este estado cuántico, yo puedo preguntar si el estado cuántico está en el estado 0. ¿Ok? O también puedo preguntar si está en el estado cuántico 1. Ok, entonces yo puedo hacer estas dos preguntas respecto de un qubit. ¿Ese qubit está en el estado cuántico 0 o está en el estado cuántico 1? La respuesta para esta pregunta puede ser sí o no. Y la respuesta para esta pregunta puede ser sí o no. ¿Ok? Un sí lo puedo denotar con un 1 lógico o con un 1 booleano, y un no con un 0. 1 y 0. Entonces, noten ustedes que respecto de un qubit yo puedo plantear dos preguntas y la respuesta a cada una de estas preguntas, se puede codificar usando un bit. Entonces, esto sería un bit 1 y esto podría ser codificado mediante un bit 2. Entonces, noten cómo de un qubit, esto en definitiva es un qubit, de un bit cuántico o de un qubit, yo puedo obtener 2 bits booleanos, o más bien dicho, un qubit almacena información o la misma cantidad de datos que 2 bits booleanos. Esa sería la lección que sacamos de esta parte. Un bit cuántico almacena la misma cantidad de datos que 2 bits booleanos. Entonces, respecto de la pregunta que hemos planteado aquí, que es si el estado cuántico, este qubit, está en el estado cuántico 0, las dos posibles respuestas son sí o 1 o un 1, el bit 1 valdría 1, y la probabilidad de que este qubit esté en el estado cuántico 0 es alfa al cuadrado, ¿ok? Que es un número complejo, ¿no? Es el módulo de alfa elevado al cuadrado, o no, con una probabilidad de beta, ¿ok? De beta al cuadrado. Repito, beta usualmente es un número complejo. Si es un número real, ese número se eleva al cuadrado, ¿ok? Entonces, con eso planteamos la pregunta, ¿cuántos bits booleanos de información puedo representar en un qubit? ¿Ok? Entonces, un qubit representa 2 bits booleanos de información. ¿Ok? En general, y esto lo voy a poner en esta parte de acá, ¿ok? N qubits representan 2 a la n bits booleanos de información. Ok, déjenme ponerle esto un poquito mejor, porque este es un dato importante. Entonces, n qubits representan 2 a la n bits booleanos de información.
Y aquí es donde radica el poder que tiene la computación cuántica. El hecho de que n bits cuánticos representan 2 a la n bits booleanos de información. ¿Ok? Esta es la parte importante. Este es el potencial por el cual se investiga mucho el desarrollo de computación cuántica, por este hecho. Aquí les doy un ejemplo del uso de los qubits, ¿ok? Que puede ser útil en muchos sistemas, por ejemplo, el sistema criptográfico. No voy a ir en detalles sobre el ejemplo, simplemente les voy a resumir de qué trata este ejemplo. Ustedes se acuerdan que en un sistema criptográfico el objetivo es crear un algoritmo que le ponga a los datos que yo quiero transmitir en una especie de sobre y que cuando llega este sobre al destino, obviamente solo el destinatario pueda acceder al contenido de ese mensaje. ¿Ok? En la práctica, o cuando nosotros usamos o enviamos cartas, la forma en la que nosotros sabemos si alguien ha accedido al contenido de lo que nos están enviando es viendo si el sobre está intacto o no. Si el sobre presenta alguna señal de apertura, ¿no? Obviamente ya nos damos cuenta que alguien en el camino accedió a lo que nos están enviando. Y de esa manera nosotros podemos obviamente decir que la comunicación no fue segura. Lamentablemente, en el proceso de envío de datos a través de canales electrónicos, hoy por hoy no podemos darnos cuenta si lo que nos está llegando fue ya leído por otra persona. Por lo menos no viendo el mensaje. No hay manera, ¿no? de que eso ocurra. Lo único que nos queda hoy por hoy en el uso de los sistemas criptográficos que empleamos en la cotidianidad es confiar en la robustez que tienen estos sistemas o en la dificultad, más bien dicho, que existe o que se cree que existe para criptoanalizar, porque eso es en definitiva lo que ocurre en los sistemas criptográficos, como lo vimos anteriormente en una de las clases. Pero ¿qué tal si los mensajes que nos llegan cifrados tuvieran el mismo comportamiento que un sobre de papel que muestra un símbolo de destrucción o una señal de destrucción cuando alguien abre o intenta abrir el sobre? En la mecánica cuántica hemos dicho que cuando alguien accede a un estado cuántico, ese estado cuántico en definitiva colapsa o cambia de estado, y eso en definitiva nos muestra que alguien ha accedido a la información. Entonces, el uso de computación cuántica también puede ser útil para transmitir información cifrada, porque cuando nos llegue la información al destino, nosotros podemos saber en qué estado debía llegarnos el sobre, ¿ok? O el contenido cuántico. Y si no nos llega en ese estado, significa que alguien en el camino alteró esos datos, ¿ok? Que alguien en definitiva nos está observando, ¿ok? Y eso nos puede a nosotros dar una idea de que la comunicación no es segura. Eso es en definitiva lo que se manifiesta en este mensaje. Entonces, la computación cuántica no solamente tiene la ventaja de poder procesar con muy pocos bits cuánticos una cantidad exponencial de datos medidos en bits booleanos, sino también el hecho de implementar otros sistemas como sistemas criptográficos seguros. Y también evidentemente es una amenaza para la criptografía como conocemos. En la actualidad, nosotros habíamos visto que en RSA hay un algoritmo cuántico, el algoritmo de Shor, que nos permitía factorizar en un tiempo que era menor que un tiempo polinómico un número entero, es decir, encontrar los factores primos de un número entero. Y ahí radicaba la seguridad de RSA. Entonces, si tuviéramos computadores cuánticos 100% funcionales, el sistema de comunicación RSA probablemente ya no lo podríamos usar porque sería relativamente fácil el hecho de factorizar un número entero en sus factores primos. Ok, otra propiedad de los bits cuánticos es el enlazamiento. Dos o más bits cuánticos se pueden preparar juntos en formas particulares. Por ejemplo, dos fotones podrían tener idénticas polarizaciones, ya sea ambas horizontales o verticales. Entonces, estos fotones pueden viajar a diferentes lugares, pero conservar, sus polarizaciones enlazadas. ¿Ok? Esto significa que los fotones estarían separados físicamente, pero no separados en sus polarizaciones, o tendrían, en pocas palabras, la misma polarización.
Si usted piensa en estos dos fotones separados físicamente, uno podría preguntarse, ¿por qué la medición de la polarización de uno afectaría una subsecuente medición de la polarización del otro, el cual se encuentra muy lejos? ¿Ok? Y la respuesta es, ten en cuenta que los sistemas cuánticos no siempre muestran las peculiaridades asociadas con superposición y enlazamiento. O más bien dicho, una observación es esta. Por ejemplo, los fotones pueden ser preparados de forma independiente, de tal manera que no haya enlazamiento, y los ángulos de polarización pueden estar restringidos a una orientación horizontal o vertical sin superposición. En este caso, los qubits se comportan como bits booleanos. ¿Ok? Perdón. Y, bueno, en definitiva, debemos satisfacer cuando trabajamos con bits cuánticos con estas tres propiedades de reversibilidad, de superposición y de enlazamiento, ¿ok? Cada una de estas presenta dificultades para poder ser conseguida en ambientes prácticos y ese es el desafío al que uno se enfrenta cuando trabaja con computación cuántica. Ok, finalmente, aquí les pongo el caso de cómo sería la funcionalidad de la función NOT a nivel cuántico. Y la función NOT no es otra cosa más que esta matriz. ¿Ok? Un NOT se representa por esta matriz. Y aquí lo que estamos haciendo es un NOT del bit cuántico 0 y un NOT del bit cuántico 1. Aquí represento la matriz que implica la operación de NOT y aquí, mediante un vector, represento el estado cuántico 0. En el primer caso pongo o representa si estoy en el estado cuántico 0 y en el segundo si estoy en el estado cuántico 1. Entonces esta matriz sería, estoy en el estado cuántico 0 y de este vector, quiero decir, y en la segunda fila pregunto si estoy en el estado cuántico 1. ¿Ok? Entonces en función de eso pongo un 1 o un 0. Cuando yo hago esta multiplicación de matrices, ¿ok? Voy a obtener el vector 0, bueno, de hecho lo tengo acá, voy a escribir, obtengo el vector 0, 1 y 0, 1 corresponde al estado cuántico 1. Acá tengo la matriz, tengo el vector que representa el estado cuántico 1 y con eso obtengo este vector 1, 0 que representa el estado cuántico 0. ¿Ok? Entonces, noten ustedes que cuando yo trabajo con bits cuánticos, yo necesito hacer operaciones vectoriales y matriciales, y aquí es donde entra en juego el álgebra vectorial y sobre todo el álgebra vectorial, sí, que nosotros hemos estudiado, ¿no? Álgebra lineal, quise decir, más que vectorial. ¿Ok? Entonces... y acá preguntamos si estamos en el estado cuántico 1. Este es el esquema que se sigue para representar mediante vectores estos bits cuánticos. ¿Ok? Entonces, si en algún momento ustedes van a un curso de computación cuántica, lo más probable es que terminen trabajando haciendo multiplicaciones de vectores con matrices o de matrices con matrices, como ustedes pueden ver en esta lámina. Bien, entonces esto es un poco la computación cuántica. En resumen, la computación cuántica es una nueva forma de crear computadores usando efectos cuánticos, ¿ok? O usando estados cuánticos. Estos estados cuánticos pueden ser representados a través de átomos, fotones, electrones, núcleos de átomos, ¿ok? Y el tema de justamente representar estos estados cuánticos es el desafío que se tiene en la implementación de la computación cuántica. La computación cuántica se presenta como una alternativa a la computación booleana porque n bits cuánticos nos permiten manejar una cantidad de 2 a la n bits booleanos. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta una cosa, que la computación cuántica no va a reemplazar totalmente a la computación booleana por el hecho de que la computación cuántica trabaja en paralelo, ¿ok? Entonces, lo que la computación cuántica puede reemplazar de la computación booleana es todo aquello que en computación booleana hoy se hace en paralelo o se puede hacer en paralelo.
Todo proceso que se puede hacer en paralelo usando computación booleana se podría potencialmente resolver de manera más eficiente usando computación cuántica. Pero no toda tarea que se hace dentro de computación booleana se puede paralelizar. ¿Ok? Entonces, esas tareas simplemente no podrían ser resueltas por un computador cuántico. Otra cosa adicional, cada ciclo de máquina de un computador booleano es bastante rápido, ¿ok? No se olviden que las velocidades de los procesadores están por el orden de los gigahercios, ¿ok? Por el orden de los miles de millones o una fracción de mil millones en un segundo, ¿no? Mientras que los ciclos de máquina en los computadores booleanos son más lentos. Es decir, los computadores booleanos no son más rápidos que los computadores cuánticos, perdón, no son más rápidos que los computadores booleanos. Lo que pasa es que los computadores cuánticos en cada ciclo procesan una cantidad exponencial de información booleana y de ahí el tema de que, en definitiva, parece que funcionaran más rápido, pero cada ciclo de máquina de un computador cuántico anda en realidad más lento o se ejecuta en un tiempo mayor que en el caso booleano. ¿Ok? Y finalmente, el tema de hacer manipulaciones u operaciones con bits cuánticos es o involucra trabajar con álgebra lineal, que es multiplicando matrices con vectores o multiplicando matrices o multiplicando vectores. Esto es una breve introducción que les puedo dar con respecto al tema de computación cuántica. Esta tecnología todavía está en desarrollo. IBM es una de las empresas que está apostándole muy fuerte a este tema del desarrollo de computadores cuánticos y de hecho IBM tiene ya cursos para poder desarrollar programas usando computación cuántica. Aquí les dejo un link en el cual ustedes pueden crear un programa que potencialmente se ejecutaría en un computador cuántico. Bueno, evidentemente ahora no se va a ejecutar en un computador cuántico, sino se va a ejecutar en un simulador de un computador cuántico. ¿Ok? Esperamos ver en los próximos años cómo progresa esta tecnología y, bueno, pues evidentemente si es que esto llega a un feliz término, pues esta tecnología permitirá resolver algunos problemas, no todos, pero algunos problemas que hoy tenemos y que evidentemente como no tenemos tanta capacidad de cálculo, no se pueden resolver de manera eficiente. Quizá la computación cuántica podría ser la vía para resolver muchos de esos problemas. Quizá la computación cuántica podría acelerar aún más tecnologías existentes en la actualidad para el desarrollo de algoritmos, como la inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina. Es decir, hay que estar atentos a lo que ocurre en materia de avances y desarrollos en materia de computación cuántica. Con esto terminamos oficialmente este curso de matemáticas discretas. Espero que este curso haya sido muy útil para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues espero que esa no sea su reacción cuando ustedes ya terminen este curso con respecto al profesor, ¿no? Simplemente les pongo esto como un GIF cómico que me pareció interesante colocarlo al final de esta materia. Muchas gracias a todos por su tiempo, por su paciencia. No sé si tienen alguna pregunta y si no, con esto concluimos esta última clase de matemáticas discretas. Me dicen, por favor. Dije una pregunta. Esta última clase. Sí. Entonces, ¿ya el lunes no tendríamos clases? Ok, bueno, de la materia no sé si tienen algo. Ya hablamos de la logística. Sí, que ya está acordado con tiene que ser el examen y el proyecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, si no tienen preguntas de la materia, con esto concluimos esta clase.